Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra clase de español el día de hoy. Pues bueno, donde vamos a continuar, ¿verdad? Analizando los recursos que podemos nosotros encontrar en los cuentos de misterio o de terror, ¿verdad? El que nosotros analicemos estos recursos, pues bueno, nos va a ayudar a que podamos identificar cuáles son las características, ¿verdad? Y cuáles podemos utilizar al momento de elaborar nuestro propio cuento, ¿sí? Muy bien, pues entonces vamos a iniciar. Nosotros en la sesión anterior estuvimos hablando un poquito sobre los recursos descriptivos, ¿verdad? Que se pueden incluir en nuestros relatos como la metáfora, como la comparación. Bien, pues ahora toca hablar, pues bueno, de diversas acciones. Cuando nosotros estamos leyendo un cuento, nos percatamos que, pues bueno, hay acciones que se realizan al mismo tiempo o que están realizando al mismo tiempo dos o más personas, es decir, o hasta una misma persona. Por ejemplo, si yo digo, la maestra explica mientras escribe, pues está realizando dos acciones al mismo tiempo, ¿verdad? Está explicando, está escribiendo. Ok, entonces puede ser también, por ejemplo, mis alumnos ven sus videos mis alumnos escriben sus apuntes mientras escuchan sus videos. Estás realizando dos acciones al mismo tiempo. La primera, estás haciendo tus apuntes. La segunda, estás escuchando esos videos, ¿verdad? Mientras tú haces tu apunte, estás escuchando la clase. Entonces son dos acciones al mismo tiempo. A estas acciones se les llama acciones simultáneas. ¿Bien? Ok. En estas acciones simultáneas, como aquí se los voy a mostrar, les voy a pedir que vayamos tomando nota, ¿verdad? De lo que significan. ¿Sí? Le vamos a poner como tema acciones simultáneas y vamos a escribir esto que les acabo de mencionar. Las acciones simultáneas, pues bueno, son aquellas, ¿sí?, que se realizan al mismo tiempo. La puede realizar una o dos o más personas, ¿sí? Muy bien, por lo general, pues estas acciones se elaboran empleando conectores o nexos que indican simultaneidad. ¿Cuáles son estos conectores? ¿Cuáles son estos nexos? ¿Ok? Pueden escribirlos, ¿sí? Mientras, en tanto, al mismo tiempo, entre tanto, mientras tanto, ¿sí? Entonces yo puedo decir, estoy haciendo mi tarea, mientras tanto mi mamá está cocinando. Entonces, se está realizando al mismo tiempo. En lo que tú haces tu tarea, tu mamá está cocinando, ¿verdad? Entonces, para nosotros, poder elaborar textos donde se estén realizando acciones simultáneas, utilizamos estos conectores. No se te olvide, ¿sí? Mientras, en tanto, al mismo tiempo, entre tanto y mientras tanto, ¿sí? Espero que los hayas escrito y de igual manera pues podemos regresar a nuestro video para tenerlos como evidencia, ¿bien? Ahora, vamos a leer un ejemplo. Mira, te voy a leer un ejemplo. Dice, Román escuchaba las voces, pero no había nadie, mientras Rebeca, su hermana más pequeña, buscaba su muñeca que había desaparecido de la cama. ¿Cuál es el conector que me indica que es una acción simultánea? ¿Ya lo identificaste? ¿Sí? Perfecto, ¿verdad? Muy bien, ya lo identificaste. Y es mientras. Lo vamos a encerrar y te voy a pedir que por favor copies el ejemplo a tu cuaderno. Copia por favor el ejemplo a tu cuaderno. Ponemos pausa para poder copiarlo. Dice, Román escuchaba las voces, pero no había nadie, mientras Rebeca, su hermana más pequeña, buscaba su muñeca que había desaparecido de la cama. Entonces, mientras Román escuchaba las voces, Rebeca buscaba la muñeca. Y si te fijas, son dos acciones que se están realizando en un mismo tiempo, ¿verdad? Muy bien, y este es un ejemplo de acciones simultáneas.
Muy bien, ahí te va otro ejemplo, mira. Dice, Ramiro se asomó a la ventana y vio que un enorme murciélago se aproximaba a gran velocidad. En tanto el doctor Sagan salía al balcón sin darse cuenta del peligro que se avecinaba. ¿Cuál es el conector que me indica simultaneidad de lo que te acabo de leer? ¿Lo identificaste? Ahí va nuevamente. Ramiro se asomó a la ventana y vio un enorme murciélago se aproximaba a gran velocidad. En tanto, el doctor Sagan salía del balcón sin darse cuenta del peligro que se avecinaba. En tanto, ¿verdad? En tanto significa que, pues bueno, mientras Ramiro se estaba asomando por la ventana, pues el doctor, sí, salía del balcón, ¿verdad? Muy bien, entonces esos son ejemplos de acciones simultáneas, ¿sí? Muy bien, entonces copiamos por favor como actividad nuestro ejemplo que tenemos aquí. ¿Bien? Ok, y como tarea tú me vas a escribir 2 ejemplos de acciones simultáneas. 2 ejemplos, por ejemplo, puedes decir, como lo que yo te acabo de mencionar, sí, igual pueden ser oraciones, no nos vamos a extender mucho, ¿verdad? Pueden ser acciones, podemos tomar como ejemplo acciones que nosotros realicemos en casa, no precisamente concentrarnos en el cuento de misterio de terror, sino que para comprender esta parte pueden ser acciones que estemos realizando en casa. Por ejemplo, pues mientras yo realizo mi tarea, mi mamá realiza la comida. Puede ser un ejemplo, ¿verdad? Entonces vamos a escribir, por favor, 2 ejemplos de acciones simultáneas como tarea, ¿sí? Bien, pues entonces eso sería nuestra actividad. Primero escribimos lo que son las acciones simultáneas, que ya les mencioné hace un momento, ¿verdad? Aquellas que se realizan al mismo tiempo. Y escribimos los conectores que me indican simultaneidad, como mientras, lo tenemos aquí encerrado, en tanto, mientras tanto, ¿verdad? Muy bien, pues entonces ahora, pues bueno, también existen acciones que no precisamente nosotros realizamos al mismo tiempo, ¿sí? Existen acciones que, por ejemplo, sucede algo y ese suceso encadena otro y de esa manera van sucediendo diversas situaciones, ¿verdad? Muy bien, es como una serie de acciones y estas acciones se les llama acciones continuas. Las acciones continuas son aquellas series de acciones, ¿verdad? En donde se procesa un suceso y ese suceso encadena otro suceso y de esa forma, pues bueno, es como si fueran sucediendo en orden cronológico, ¿verdad? Entonces vamos a anotar por favor ahí en su cuaderno nuestro otro tema que son acciones continuas. En las acciones continuas vamos a escribir por favor a qué se refieren. Muy bien, y escribimos ahí. Son sucesos que encadenan uno tras otro en orden cronológico. ¿Sí? Lo vuelvo a repetir para que lo escribas. Son sucesos que se encadenan uno tras otro en orden cronológico. Esa es la característica de las acciones continuas. Bueno, las acciones continuas pues pueden referirse a uno o a varios personajes, ¿sí? Y se reconocen porque, por ejemplo, se emplean conectores temporales o de orden para producir este efecto de continuidad. ¿Bien? Te voy a mostrar algún ejemplo. Dice, Román escuchaba voces, pero no había nadie. Era entrada tarde y todo estaba en aparente silencio. Después, cuando había anochecido, Rebeca, su hermana más pequeña, empezó a llorar. ¿Sí? ¿Detectaste aquel conector que te ayuda a dar continuidad? ¿Cuál será? A ver, trata de identificarlo en el ejemplo que te estoy mostrando. ¿Verdad?
indica una acción que sucedió posteriormente, que es después. Después es el conector que me está ayudando a identificar la continuidad. Yo estoy diciendo que Román escuchaba voces, ¿verdad? No había nadie. Pero después, cuando había anochecido, Rebeca, pues bueno, empezó a llorar. Y aquí está, después. Entonces vas a escribir, por favor, ahí. Los conectores que indican continuidad son después, enseguida, de inmediato, de pronto, a continuación. Entonces, esos son algunos conectores que me ayudan a mí, pues bueno, a darle continuidad a algo, ¿verdad? Es como, por ejemplo, ustedes puedan decir, pues estoy realizando mi tarea, después me iré a jugar, ¿sí? Entonces ahí estoy viendo que estoy enumerando mis acciones en orden cronológico, ¿verdad? Primero voy a hacer mi tarea, después me voy a ir a jugar. Esas son las acciones continuas, ¿sí? Entonces, por favor, tenemos que tener ahí registrado qué son las acciones, cuáles son los conectores que acabamos de mencionar y el ejemplo que tenemos por aquí. ¿Bien? Pues bueno, y entonces como tarea de las acciones continuas, van a tener que escribirme igual otros 2 ejemplos de acciones continuas. ¿Bien? Ok, entonces esa sería su tarea. 2 ejemplos de acciones simultáneas, 2 ejemplos de acciones continuas, ¿sí? Y vamos a completar la página 45 de nuestra guía, que tiene que ver con este tema que acabamos de analizar el día de hoy, sobre las acciones simultáneas, ¿sí? Y las acciones continuas, ¿verdad? Vamos a escribir primero si es una acción simultánea o si es una acción continua, pues bueno, es algo sencillo, ¿sí? Y posteriormente completamos nosotros lo que es la tablita donde dice que escribas los verbos en pretérito y en copretérito y después usa cada uno en una oración. Por ejemplo, jugar, jugaba, aquí está jugaba, ¿sí? ¿Qué quiere? En pretérito es jugó, ¿verdad? Entonces puedo ponerle ahí jugó, ¿verdad? Y en copretérito, pues acá estaba, jugaba, ¿verdad? Luego dice sentía. Sentía estará en pretérito o en copretérito. También en copretérito, ¿verdad? Lo vamos a ubicar ahí y hacemos una oración. Es un ejercicio sencillo también de, pues bueno, algo que ya hemos estado revisando. ¿Bien? Perfecto. Pues entonces con eso estaríamos terminando nuestra sesión del día de hoy. Cuídense mucho y yo los veo en la siguiente clase.